Lleva ordenado, bueno, ordenado ya también casi, ¿no? 4 años y pico, 4 años y medio. Y bien, que me contaron, tienen 3 hijos, o sea, hijos ya de adolescentes para arriba, ya universitarios. Tienen 3 hijos y bueno, digo un poco, Enrique tiene un trabajo muy interesante ahí en la diócesis porque está encargado de la librería diocesana y aparte como pastoralmente también, pues está en Pueblas, ¿no? Está haciendo en una unidad pastoral allí. Y María Su, pues trabaja en la policía, no es policía propiamente, pero trabaja en la policía, administración, en comisaría, ¿verdad? Bueno, pues nada. Agradecemos su testimonio, que seguro que va a ser bastante interesante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como os ha dicho David, somos Enrique y María Su. Y un día Juan Carlos, que parece que está dedicándose a pillarnos dentro de poco, algún día vamos a salir todos corriendo, evidentemente. Yo entendí que teníamos que dar un testimonio y así se lo dije a María Su. Oye, me ha llamado Juan Carlos de la conferencia episcopal y tenemos que dar un testimonio. María Su tiene 2 defectos muy peligrosos. Sí. No sabe decir no, nunca. Y el segundo es que cada vez que yo me meto en un lodazal, en vez de ir a sacarme, se tire ya al charco. Así que aquí estamos los dos. Pequeño inconveniente que no era un charco, que era una piscina. Era una ponencia y era mucho más tiempo, ¿no? Como le dije a Juan Carlos, si lo puede asegurar, le dije que no estábamos capacitados para dar esta charla. Que habría mucha más gente preparada que nosotros, con una vida espiritual mucho más rica y con una formación teológica mucho más fuerte que la nuestra. Y después de haber escuchado las charlas de don Miguel y don Francisco, la verdad es que encima nos hemos asustado un poquito más. Vemos que estamos mucho menos preparados de lo que pensaba. Pero bueno, Juan Carlos, ¿has confiado en nosotros para esta labor? Pues pobre de ti. Ahí vamos. Creemos que la vida espiritual tiene 2 partes, ¿no? Una relación de la persona con Dios y otra de cómo esa relación se plasma en la vida cotidiana. Como la relación con Dios y la forma de plasmarlo y vivirlo es muy personal, lo hemos hecho los dos, cada uno por nuestra cuenta, separados. Después sí que lo hemos leído y nos hemos puesto en común. Hay muchas cosas que sin ponernos de acuerdo coincidimos, porque ya por vida lo sabíamos. Pero entonces voy a hacer mi parte, la parte como diácono, como lo vivo yo. También lo hemos hecho de una forma muy testimonial, muy de cómo lo vivimos cada uno de nosotros, lo que hemos ido viviendo y cómo es nuestra parte espiritual. Yo parto de la base que siempre he considerado que soy una persona muy afortunada, pues la presencia de Dios en mi vida, de una u otra manera, siempre ha sido constante. Siempre he sentido que Dios estaba a mi lado, que Dios me estaba preparando siempre para lo que venía después. De tal manera que nunca, no recuerdo jamás, haberme enfrentado a una situación para la que, echando la vista atrás, no me hubiera preparado anteriormente. Si me preguntáis si rezo todos los días, os puedo asegurar que sí. Pero mi oración rara, pero muy rara vez, es ante el Santísimo o parado en una iglesia. Incluso puede que os escandalice un poco cuando diga que a veces la liturgia de las horas la hago más por costumbres, por pasar el trámite, sobre todo la de vísperas a última hora de la tarde, que como una oración. Mi relación con Dios siempre ha sido muy de tú a tú. Rezo de camino al trabajo o de vuelta a casa. Rezo mientras limpio el acuario y vacío cubo tras cubo, o mientras conduzco alguna de las celebraciones que me toca hacer. Cualquier momento para mí es bueno para poner en manos de Dios mi vida, las necesidades de aquellos que se van cruzando en mi camino y de aquellos que recorren ese camino conmigo. Creo que lo principal para hablar con Dios es el silencio. Y el silencio puede ser independiente del escándalo que haya a tu alrededor. Cuando nada hay que te distraiga de tu oración, eso es silencio. En mitad del tráfico y de los sonidos del camino, soy capaz la mayoría de los días de conseguir momentos de silencio, de concentración, de oración. Hay muchas veces que el silencio que consigo en las calles
es bastante mayor que el silencio que puedo conseguir en la capilla de adoración perpetua. Y eso que en ella no hay ni un solo ruido. Necesito silencio para orar, pero es un silencio interior. Es un silencio que siempre está a mano, porque es un silencio que depende de mí. Una concentración que realmente reconozco, la alcanzo mejor en una habitación, en un sitio, en una capilla, en una iglesia, en la soledad. Pero es difícil conseguir esos lugares y más difícil es tener tiempo para acudir a ellos. Así que oro creando silencios interiores en mitad del ruido. Y para mí la oración no es solamente hablar a Dios, es también escuchar a Dios. Para mí no existe oración cuando no existe diálogo. Dios también habla, y a veces respondiendo a mis interrogantes, y otras veces preguntándome, interpelándome. Dios habla, otras veces en susurro y otras con gritos, pero lo hace como todo lo que hace Él, de una manera muy particular, casi nunca como yo espero. Puedo decir que mi oración es constante, y no porque constantemente esté hablando a Dios, sino porque constantemente estoy intentando escucharlo. Escuchar sus respuestas a mis cuestiones y escuchar sus preguntas a mis actos. Una conversación, un hecho, una noticia, o simplemente algo que observo, puede ser la respuesta a mis preguntas de la oración de la mañana, o una interpelación que Dios me hace sobre si realmente quiero hacer su voluntad. Cuando rezo el Padre Nuestro, procuro hacerlo muy despacio. Cada petición intento paladearla, y siempre hay alguna que me pone los pelos como escarpias. Yo he trabajado en la construcción muchos años, todos sabéis la gran crisis que hubo. Yo me pasé meses sin cobrar, y cada vez que llegaba a la frase «Danos hoy nuestro pan de cada día», la sensación era increíble. Durante mucho tiempo la frase que me ha chocado más, que más me ha removido en mi interior es «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». El «hágase tu voluntad» me ha resultado muy, muy difícil de aceptar, y aún muchas veces me sigo rebelando. Cuando tenía 18 años participé por primera vez en una Pascua juvenil, y en mitad de la vigilia pascual acudimos uno a uno, éramos poquitos, a renovar nuestras promesas bautismales. Yo en aquel momento cogí el agua, me lo eché por encima, y de mí brotó una frase. No sé dónde salió, os lo prometo, no sé cómo se me ocurrió. La frase es «tuyo soy». En ese momento tuve una especie de revelación, tuve dos cosas muy claras. La conciencia de ser bautizado, que hasta entonces no la había tenido, y la conciencia de que me acababa de entregar a Dios. Aceptar la voluntad de Dios no es fácil, y me faltarían dedos en el cuerpo para contar las veces que me he rebelado contra su voluntad, o las veces que he intentado negociar con Él, o que descaradamente he intentado extorsionarle. Y fijaros bien que hablo en pasado, pero es que hoy en día y en el futuro seguiré haciéndole, seguiré cometiendo los mismos fallos. Los caminos del Señor son inescrutables y muchas veces dan miedo, y otras muchas no hay quien los entienda hasta que sean recorrido. Antes de darme el primer destino pastoral, me tantearon cuáles eran mis preferencias. Y aunque el anterior vicario general no se lo creyera, pensaba que era un bien queda, lo decía sinceramente de corazón. Quería estar donde Dios quisiera que estuviera, donde me necesitara realmente la Iglesia. Y me mandaron a una parroquia, la parroquia de la Inmaculada. Y ahí empezó mi lucha. ¿Cuántas veces me pregunté qué leches hacía yo allí? Durante 2 años, nada. Durante 2 años no hice nada. Iba todas las tardes, a las 5:30, y allí estaba. A las 7:15 rezaba el rosario, sentado en un banco, no presidiéndolo. Celebraba a las 7:30 y a las 8 me volvía a mi casa. Hasta que ya empecé a trabajar por las tardes y ya no iba más que los domingos. Pero allí estaba todo el domingo, ofreciéndome. ¿Se necesitan catequistas? Aquí estoy. No, tú no te preocupes. ¿Hay que hacer adoración eucarística? Aquí estoy. No, tú no te preocupes. Así durante 2 años. Las veces que llegué a decir que lo bien que estaba antes de ordenarme, en mi parroquia, donde daba catequesis, donde preparaba la Eucaristía, donde era considerado, pertenecía al
consejo parroquial, donde de vez en cuando hacía alguna celebración de la palabra. Y ahora, en esa parroquia no hacía nada. No era capaz de entender por qué Dios me quería ahí. De más de 80 y tantos bautizos que se realizaron durante esos años, yo realicé 2. Predicaciones 3 o 4 por año. Y algunas porque el párroco se quedó afónico y no podía de otra manera. Pero no sé por qué yo sabía que Dios me quería allí. Y Dios me quería allí para aprender una lección muy importante. Ser humilde. El ordenarme no me daba derecho a hacer nada. Solo a ser, no a hacer. Lo aprendí sufriendo. Me costó más de 2 años aprenderlo porque soy bastante duro de mollera y aceptarlo. Pero de aquella experiencia salí siendo una persona más humilde. Aprendí a reconocer a las muchas personas que están en las parroquias sin que se les reconozca su labor, a estar con ellas y a mostrarles mi agradecimiento en nombre de la parroquia, en poner el foco sobre ellos, sobre el equipo de limpieza, sobre esas mujeres mayores de vida ascendente que algunos piensan que están ahí porque no tienen otros pitos que tocarse, a los de liturgia, que hacen malabarismo para estar en todas las celebraciones donde el coro o los grandes artistas no llegan, a Isabel, la sacristana, a la que ni se la ve ni se la oye, pero que está atenta a cada detalle, a cada manchita pequeña que tiene el mantel o a cada manchita que sale en cualquiera de las casullas, o a María José, que solamente por su estar en la capilla merece la pena tenerla abierta. Y a esos fieles, casi siempre mayores, que cada día, cada domingo, ocupan su lugar para el rosario y la Eucaristía. Haciéndome invisible, vi a los invisibles, y éramos legión. Dios me enseñó que no hay labor pequeña. Me enseñó a que la misión de un siervo es estar atento a las manos de su Señor. Y mi Señor y Señora son todos sin excepción, pero muy especialmente los que nadie ve. Y entre los que nadie ve estaba la buena de Satur. Ella me enseñó que no solo tenía que servir, sino que tenía que hacerlo siempre con una sonrisa. Cada tarde era la primera en venir a comulgar. Yo levantaba la forma muy solemne y la decía, el cuerpo de Cristo. Ella me sonreía. Una sonrisa dulce como pocas. Una sonrisa de ternura y agradecimiento. Una sonrisa que me transformaba. No sé explicarlo, pero me llenaba. Y después de transformarme, me contestaba, amén. Su sonrisa ponía una sonrisa en mi boca, pero no una sonrisa cualquiera. Era la sonrisa del que siente que acaba de ver el rostro de Dios sonriendo. A partir de ese momento, no podía sino distribuir la comunión con la sonrisa puesta. Creo que por eso Dios hacía que siempre fuera la primera. Como dice mi mujer, nada es por casualidad. En cuanto aprendí esa lección, Satur dejó de ser la primera. Me lo planteé mucho tiempo después. Eso sí, cada vez que coincido con ella, me hace la misma. El cuerpo de Cristo, una sonrisa de oreja a oreja. Amén. En mi mesa de trabajo tengo una tetera que pensaba traer. Es una tetera vieja que compramos hace 27 años en Marruecos. Y es un recordatorio más de que Dios me quiere mucho y de que nunca me deja solo. Con esa tetera, 3 años después de ordenarme, Dios disipó mis dudas sobre mi vocación. Con el panorama que os indico en la parroquia, os podéis imaginar que tenía muchas dudas de si yo me había ordenado por mis narices o porque Dios quería. No me sentía preparado para nada y precisamente la situación me invitaba a que tuviera confianza en mí mismo. En la parroquia donde estoy, la gran misa es la misa de 11:30. Una misa que se llena de chicos, de padres, de abuelos, no cabe nadie, no cabe ni un alfiler. Durante 2 años yo vi como en esa misa predicaba Mario. Mario es un artista, es un genio, es capaz de tener a todo el auditorio en vilo con una botella de agua, con un plato, lanzando malabares. Cada domingo era un espectáculo y una verdadera homilía. O sea, no era un espectáculo porque sí. Padres,
abuelos y niños, y los demás salimos con una lección bien aprendida. A Mario le trasladaron a otra parroquia, y a partir de entonces la homilía la daba el párroco, hasta que llegó un diácono transitorio. Ese diácono transitorio, Diego, se le ocurre mucho. Llegará, todavía le queda camino, pero llegará a ser un buen Mario. Desde el primer día que se ordenó, al domingo siguiente, Diego predicaba todos los domingos. Os lo advierto, con gran dolor de mi corazón. Predicaba en la misa de niños o en la misa de mayores. A mí nunca se os ocurrió, más teniendo en cuenta que yo predico siempre con el ambón, con mis papeles, con mi mesa. No tenía seguridad para ello y puede que el párroco hiciera bien en no confiar en mí, lo reconozco. Pero un día el párroco se fue de viaje, se fue a Honduras, se fue de misión y quedó al cargo de la parroquia el diácono Diego. Diego tenía unas obligaciones y se fue y me dijo: Enrique, predicas tú en la misa de niños. Diego, ya me conoces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Eres tú o Pedro? Pedro es un sacerdote muy mayor. Al final me convenció. No recuerdo para nada de qué iba la homilía. En la homilía de hilo conductor utilizaba esa tetera. Era el hilo conductor, era la tetera de los deseos. En términos taurinos, corté las 2 orejas y el rabo. Y quedé convencido de que estaba llamado a ser diácono. No porque impresionara al auditorio, que le impresioné tanto que hasta se arrancaron a aplaudir, sino porque tuve la certeza de que Dios había puesto las palabras en mi boca y me había dirigido en todo momento. Mis carencias son muchas, muchísimas, pero sé que no soy diácono por cabezonería. Que siempre que confíe en Él no me va a fallar. La confianza en Dios es otra de las grandes lecciones que aprendí en la Inmaculada. Desde ese día, en mi mesa de trabajo, siempre tengo la tetera puesta. Es un mensaje de que nunca deje de confiar en Él, que Él me guarda y que todo lo que me proponga Él me ayudará a realizarlo. Ahora tengo otro destino, sirvo como presbítero en 10 pueblos de alrededor de Burgos y hoy me siento muy útil, predico algunos domingos hasta 3 veces, me toca. He bautizado a más niños de los que bauticé jamás en la Inmaculada, mis opiniones cuentan, me siento muy respetado por mi párroco. Ahora tengo otras luchas, pero esas las afronto con la confianza de que Dios me dará fuerzas y saber para bregar con ellas. La Inmaculada es una parroquia muy grande, ¿no? Hay como unos 600 niños de todas las edades. En las parroquias en las que voy ahora no habrá 600 parroquianos en todas ellas juntas. Mi labor es hacer celebraciones de la palabra para que la Iglesia se haga presente en esas pequeñas comunidades. Para que eso que últimamente se llama la España vaciada no se sienta aún más abandonada de lo que está. Mi presencia y la de mi párroco es una manera de decir: puede que nadie se acuerde de vosotros, pero Dios no os deja de lado. Seguís siendo Iglesia y la Iglesia intenta seguir estando con vosotros. Hay días que celebro con 3, 4 personas y en broma les digo que vamos a quitar el altar y vamos a poner la mesa camilla. Pero eso sí, sigo preparando las homilías como si lo fuera a hacer para esa gran celebración de aquel domingo, con el mismo respeto y la misma consideración. Sobre las homilías, cada lunes yo tengo hora de adoración el Santísimo en la capilla de adoración perpetua. Rezo laudes, cojo el Evangelio del domingo siguiente y las lecturas y me las leo. Empiezo a orarlas. Y más o menos, cuando acabo la hora de adoración, ya tengo más o menos pergeñado de que va a ir la homilía de ese domingo. Pero aún así, sigo orando durante toda la semana ese Evangelio, esas lecturas. El viernes o el sábado me siento a escribirlo. Suelo escribirlo casi siempre. Y después se lo leo a Mariaso. Me dice lo que piensa, del estilo, del fondo y la forma. No sería la primera vez que tiro a la basura todo y empiezo de nuevo después de oír su opinión. Mariaso es mi profetisa. Es la profetisa que puso Dios en mi vida. Cada vez que subo al pedestal me baja collejazo limpio. Me hace estar con los pies en la tierra. Escuchar al que escucha sin poder decir.
es la que no me esconde las verdades. Es el ancla que consigue que no navegue por mares etéreos. Como os he dicho, es la profetisa. Creo que los diáconos casados tenemos esa suerte. La suerte de tener a nuestro lado a una persona que nos mantiene con los pies en la tierra. Podemos decir que cuando a nosotros el obispo nos ordena diáconos, a ellas Dios les da el don de la profecía de verdad. Y con esto introduzco un poco a la familia. Ya os han dicho, estamos casados, tenemos otros 3 hijos. Otro medio de santificación es el matrimonio. Y no voy a hacer chistes fáciles sobre esto, aunque me quedo con ganas. Yo he tenido suerte de tenerlo muy fácil. Cuando escuchéis a María Asun sabréis por qué. Hace años, casi de recién casado, fui a una boda a Sotosalvos, en Segovia. Y allí el cura, muy vehementemente, le decía: Carlos, ahí tienes a Maripaz, no hay otra. Carlos era el novio, Maripaz la novia. Después miraba a la novia y decía: Maripaz, ahí tienes a Carlos, a partir de ahora no hay otro. Y así se pasó todo el sermón diciendo lo mismo. No entendí nada. Yo lo único que entendía es que se refería a la tornamenta o alguna cosa de esas. Con el tiempo he aprendido. Para mí no existe más que María Asun. Ella es mi objetivo. El objetivo de mis desvelos. Ella es a quien debo hacer feliz hasta el punto de olvidarme de mí mismo. Eso es para mí el matrimonio. Creo que es la manera en que Dios ama y es como debo emular a Dios. Sobre este punto no tengo nada que deciros, que no viváis en vuestros matrimonios. Los que no estáis casados, estáis más libres de hacer felices a otras personas, pero el anillo que llevo en mi mano me recuerda que me he comprometido a ver el mundo por sus ojos y hacer que sus ojos brillen de felicidad. Por eso lleva su nombre. Y si el amor de mi esposa es mi luz, mi sombra son mis hijos. Son 3 muchachos estupendos. Todos los que nos rodean nos felicitan porque son educados, atentos, estudiosos. Podemos decir que humanamente lo hemos hecho bastante bien. Pero creo que a día de hoy hemos fallado a la hora de transmitir nuestra fe, sobre todo con los 2 mayores. También eso me ha servido de lección. ¿Cuántas veces he fallado a mi padre? ¿Cuántas veces la humanidad ha fallado a Dios, al Padre de todos? Y aún así nos sigue amando. Nos ama aunque no seamos perfectos, aunque le fallemos y no seamos como Él quiere que seamos. El amor que Dios nos tiene es el amor que debo tener por los demás, y especialmente por mis hijos. Su opción me duele. Me duele como si algo abrasara en mi interior, pero es su opción. Son buenos chicos, me digo, aunque me duela que no puedan sentir el amor con que Dios les ama. Son tantos miles los que viven sin sentirlo. Pero Dios sigue amándoles, como me ama, aunque yo le he fallado y le fallo, y le fallaré muchas veces. Yo debo amarlos igual, sin condiciones, porque son mis hijos. Igual que el Padre Todopoderoso ama a sus hijos. El amor a los hijos es el amor más puro, es el amor que más se parece al amor de Dios, porque es un amor incondicional. A los hijos se les ama porque son quienes son, hagan lo que hagan. Puedes reprobar su forma de vivir, puedes detestar sus ideas, puede no gustarte nada de lo que hacen, pero no puedes dejar de amarlos. Son tus hijos. ¿Cómo entiendo a Dios? ¿Cuántas veces siento que tengo que pedirle perdón? Y lo mismo sobre la libertad. Al principio rezaba para que se convirtieran. Cuando llegué a la conclusión de que Dios no fuerza a nadie, empecé a rezar para que se les mostrara tan claramente como fuera irrefutable su presencia. Lo hice hasta que me di cuenta que Dios se muestra continuamente y que solo la fe permite percatarse de ello. También recé para que fuera nuestro ejemplo el que nos guiara hacia Dios. ¡Qué prepotencia la mía! Al fin y al cabo, debía santificarme no para ser visto o para ser luz de nadie, sino porque como bautizado estoy obligado a llevar una vida santa. El hombre es libre y cada hombre debe seguir su propio camino de encuentro con Dios. También mis hijos. Solo me queda rezar para que Dios les proteja como les lleva protegiendo desde que nacieron y que ellos no rechacen esa protección. Con mis hijos, Dios me ha enseñado a respetar la libertad del otro, la libertad absoluta, la que te permite hasta equivocarte, esa libertad en la que yo mismo me encontré con Él.
Y ya voy acabando con otro aspecto de mi vida, mi trabajo. Mi profesor de espiritualidad siempre nos decía que para vivir una vida espiritual plena había que leer muchas hagiografías. Cada santo es un ejemplo de espiritualidad. A mi hijo mediano le pusimos de nombre Alonso. Y con su nacimiento descubrí un santo que los mallorquines conocen muy bien, a San Alonso Rodríguez. Fue portero durante 30 años, segoviano también, portero durante 30 años en el Colegio de Jesuitas de Montesión. Y cuenta que cuando alguien llamaba a la puerta a destiempo, él siempre decía: ya voy, Señor. Una de las cosas que más me cuesta aceptar, os he dicho, es la voluntad de Dios. Y estoy seguro que tras luchar mucho contra el hecho de que esté trabajando en la librería diocesana, es ahí donde Dios quiere que esté. Podría daros muchos ejemplos de por qué lo siento así. A mí me educaron que allí donde trabaje tengo que hacerlo lo mejor que pueda y lo mejor que sepa. Da lo mismo las condiciones en las que esté. Si no me gustan, me voy, pero no es excusa para hacer algo mal. Siempre debes dar lo mejor de ti. Y así lo he intentado hacer siempre, aunque muchas veces se me hiciera cuesta arriba, porque así me educaron. Con el tiempo he aprendido a hacerlo no porque sea mi deber, no es el deber por el deber. Tengo que hacerlo porque el otro, aquel a quien va dirigido mi trabajo, se lo merece. Merece mi sonrisa, mi atención, mis servicios. Y lo merece porque es imagen de Dios, porque es mi hermano. No sonrío porque sea un cliente que tengo que ganar. Os aseguro que a muchos de los que sonrío me gustaría perderlos. Lo hago porque es mi manera de servir. No intento solucionarle un problema o darle una respuesta a sus preguntas para que siga viviendo. Lo hago porque creo sinceramente que Dios le manda para que yo le solucione el problema o le dé una respuesta. Y muchas veces para que la voz de Dios llegue a mí. Cada persona que entra por la puerta es un ángel, un enviado de Dios, y como tal lo he de tratar. Cada persona que pasa por mi vida es un enviado, y recuerdo aquello del Evangelio. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hacer lo que debo hacer, como debo hacerlo y cuando debo hacerlo, es una manera de aceptar la voluntad de Dios, haciendo el trabajo de cada día bien. Para acabar os voy a hacer una pequeña confesión, y eso viniendo de un burgalés es mucho. Ya sabéis que dicen que nosotros solo abrimos el corazón a la mujer la noche de bodas, diciéndole lo que realmente sentimos. No sé cómo te aguantó 50 años. O sea, que abrir mi corazón en estos momentos es difícil. Donde me siento más diácono es en la Eucaristía que celebro cada día. Y lo celebro en mi lugar de trabajo, en la casa de la iglesia, de lunes a viernes. Y lo celebro con un sacerdote que no tiene voz, que celebra ahí porque no puede celebrar en ningún otro sitio. Y normalmente estamos los dos solos. No hay nadie más. Y tengo que estar muy atento porque si él casi no tiene voz, yo de oído ando fatal. Pero solamente con el respeto, con la autenticidad con la que se celebra, sin ningún atajo, sin obviar absolutamente nada, con el sentimiento con el que se celebra, por el lugar donde se celebra, mi lugar de trabajo, por ser el comienzo del día y con todo por comenzar, hace que ese momento sea muy especial para mí. Más que una ponencia, podríamos decir que es un testimonio, pero con él he intentado daros la clave de mi espiritualidad. Oración continua, oración como diálogo, no como monólogo. Humildad, ser humilde en todo y sobre todo con los más humildes. Ser humilde y aceptar la voluntad de Dios. Alegría, celebrar y vivir con alegría. Somos diáconos porque queremos y el que hace lo que quiere debe hacerlo alegremente. Confiar en Dios. Otros lo llaman tener fe. Y amar. Amar sin condiciones, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Amar al otro hasta olvidarse de sí mismo. Cada persona importa. No importan los números, sino las personas. Debemos respetar a cada persona que debemos servir. Debemos respetarlos como respetaríamos a una gran audiencia. Celebrar siempre como si celebráramos en la catedral.
Preparar la predicación como si lo hiciéramos para el obispo. Enseñar como si enseñáramos en la Facultad de Teología. Y servir a cada uno como si de ello dependiera nuestra salvación. Respeto. Respetar el camino del otro. Acompañar a los demás sin forzarlos, sin intentar quebrar sus voluntades. Somos compañeros de camino, no generales que llevan sus tropas a la guerra. Y ver en cada persona un ángel, un enviado de Dios, un mensajero de Dios. Dios está en cada momento de nuestra vida. Y ahora paso el testigo a Mariason, que seguro que pues, llegará mucho más. Entenderéis por qué estoy con él. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, algunas de las cosas que ha contado Enrique son tal cual. Cuando me habló de dar testimonio, no dije que no suelo decirlo, efectivamente. Pero recuerdo haberme dicho a mí misma, ¿pero qué testimonio vamos a dar nosotros, que somos prácticamente recién llegados? ¿Yo qué puedo decir que pueda aportar a la vida del resto de diáconos y a sus esposas? Pero ya cuando me pasó el programa por WhatsApp, me quedé más tranquila. Una ponencia sobre cómo vivir y cómo vivimos la vida espiritual. La tercera de 3 ponencias detrás de don Miguel Navarro y de monseñor Francisco Cerro. Autoridades reconocidas en el ámbito del diaconado permanente, con un currículum ambos que intimidaría a cualquiera que, como yo, estoy tan lejos de dominar materias como teología, historia o filosofía. Ellos irían desgranando la vida espiritual del diácono y su esposa. El diaconado como fuente de vida espiritual y los medios para ese crecimiento espiritual. Esto lo escribí antes de escucharles, ahora es peor. Bueno, y ahora nos toca a nosotros abordar la realidad, cómo se lleva a la práctica toda la teoría sobre la vida espiritual del diácono y de su esposa, que en este caso somos Enrique y yo. Desde luego, del cómo vivir la vida espiritual no me siento preparada para hablaros. Ojalá tuviera recetas como las que paso a mis amigas del arroz con alcachofas o de la tarta de queso, que sé que son fáciles y siempre salen bien. Yo suelo decir mucho lo de nada es por casualidad. Todos los días me llega el reto de las dominicas de Lerma, no sé si lo conocéis. Cada día una de ellas lanza una reflexión y propone un reto. Hoy Israel hablaba del vértigo y contaba una experiencia de ella. Le regalaron unos amigos antes de entrar al monasterio una caída libre en paracaídas, que disfrutó de lo lindo porque iba agarrada a un monitor. Esto lo contaba hoy en el reto. Y decía cómo superar el vértigo. Puede que seas una persona con vértigo, pero cuando experimentas de quién vas colgado, el miedo desaparece y te lanzas. Y el reto propuesto hoy es saltar con Cristo. Esa decisión que llevas en el corazón, esa persona a la que querías pedir perdón, esa ponencia. No tengas miedo, con Cristo vas segura. Él se ocupa de todo. Y aquí estoy. Puedo hablaros de nuestra vida espiritual, o mejor, de la mía. Los pocos años que he tenido la ocasión de intercambiar experiencias con vosotros, he visto un poco de todo. Muchas mujeres absolutamente identificadas con la vida diaconal de su esposo, entregadas a su labor pastoral, acompañando en retiros, en todos los rezos, y también alguna otra que se ha mantenido más al margen de ese ejercicio del diaconado, pero que luego se ha molestado en profundizar en los estudios de teología o de ciencias religiosas. He tomado nota de todo en estos encuentros y creedme que me ha ayudado a caminar al lado de mi marido en esta aventura, sabiendo que algo hacía bien o que si en algo me equivocaba, tampoco era la única. Vivir la vida espiritual supone ya de entrada tener vida espiritual. En estos tiempos que nos ha tocado vivir no es poco, todos somos conscientes de ello. Por ello parto de una base muy simple, pero que tiene que estar bien cimentada. La fe como garantía de que esa vida espiritual va a conformarse como algo sólido que me ayuda en esa otra vida, la del trabajo, la de los hijos, la de los amigos. Mis días, como los de todos vosotros, son de 24 horas, pero muchísimas veces
El tiempo es poquísimo para la cantidad de tareas que tenemos que acometer y parece que todo se reduce a ir liquidando horas y tareas. Por la mañana sales de casa a las 7:30 y a las 3, cuando vuelves del trabajo, te da la sensación de que no has parado y te quedan un montón de cosas todavía por hacer. Comida rápida, recoger y, al menos en mi caso, salir enseguida a algo. Cuando los niños son pequeños, pues sales al colegio con la merienda, llevarles a las actividades y tal. Y cuando son mayores, ¡ay!, te toca cuidar de tus mayores. Que encima tienen peores perspectivas porque solo van a ir a peor. Si hay suerte, regreso a casa sobre las 9 de la noche, cenamos, quizá preparo la comida del día siguiente o pongo alguna lavadora, o si estoy cansada me siento en el sofá con Enrique y descansamos ambos de un día que a los dos nos ha extenuado. Entonces, ¿dónde está la vida espiritual en ese día a día? Es que me estoy quedando seca. Una de las cosas que más admiro de Enrique es su capacidad para sacar algo adelante cuando se lo propone. Todos los días hay algo que no cambia. Pase lo que pase, por la mañana, después de arreglarse, entra en la salita y ante un pequeño altar que preparó hace, ya muchos años y que cada vez tiene más imágenes, prende una vela y reza laudes. Y pase lo que pase, al final de cada tarde, vuelve a prender esa vela y reza vísperas. Al principio yo no entendía esa rigidez de costumbres, porque había días que podíamos andar locos en casa, con cenas, exámenes, ropa que recoger, y el tío prendía la vela y se ponía a rezar. Pero bueno, no habría más tiempo, que haga esto otro y luego ya rezará, pensaba yo. Solo con el tiempo he comprendido que yo estaba equivocada y Enrique era el que ponía lo primero antes. Antes que todo lo demás, sin excepciones. Las veces que yo he rezado de esa manera me he sentido acogida, lo confieso, por la cantidad de gente que en el mundo me acompañará con las mismas palabras. Esa compañía, sin embargo, tengo que confesaros que no ha sido suficiente para que tome la misma costumbre que mi marido. Soy el espíritu de la inconstancia. Mi vida espiritual se alimenta de pequeños instantes al cabo del día en los que tengo a Dios presente, o más concretamente, en los que intento hacer que la presencia de Dios sea evidente para los que me acompañan. Me cuesta, creedme. No salgo de casa sin encomendarme a Dios. Me santiguo en el portal, a veces mirando una cámara de seguridad que nos han puesto por si lo ve algún vigilante para que sepa que en esa casa vive gente de fe. No es una superstición ni manía. Me dirijo al coche muchas veces dejándole a Dios un montón de recados. No dejes de cuidar a Alonso, que está tan lejos. A ver cómo haces tú que la INTE vea, que yo no lo consigo. O ayúdame a despachar el día que me toca, que va a ser duro. Sobre todo le pido paciencia, y casi siempre me lo concede. Porque si de algo puedo decir que tengo suerte en la vida, además de tantas otras cosas, es de tener fe. Confianza. No tengo ningún mérito, siempre lo digo. Dios me ha dado fe. Y cuando me plantean tantas preguntas, esos compañeros increyentes que imagino que todos tenemos, a los que les parece que soy una catoliquín, me sonrío y les miro con cariño diciéndoles, si tú lo que pasa es que estás buscando, tranquilo, ya vendrá. Yo no hice nada y ya ves, feliz con mi fe. Mi espiritualidad se basa en una fe sencilla, no he profundizado en los distintos libros de la Biblia, en tratados teológicos o en interpretaciones de la palabra. No hubiera estado más. No hubiera estado de más, lo sé. He pasado horas y horas en la iglesia de mi pueblo, rezando, cantando canciones al Señor, leyendo el Evangelio, sintiendo como siento que allí estoy en mi casa. Mi fe se ha alimentado de intentar mantener la llama viva en esa pequeña iglesia que por momentos pensaba que se moría. Quitar ratones de la sacristía, cuidar con pena los bancos que empiezan a estropearse por la carcoma, adornar el altar con los niños de catequesis. La catequesis es otra de las empresas en las que me embarcó Enrique y a la que no supe decir que no.
Con 3 niños pequeños propios, comencé a dar catequesis a un par de niños del pueblo los domingos para los que no había catequista. Y en esa aventura llevo unos 10 años de enriquecimiento personal. A menudo, cuando en encuentros diaconales ponemos cosas en común, comprobamos que muchas de las esposas de los diáconos ejercemos labores de catequesis en las distintas diócesis. Yo me he planteado en numerosas ocasiones si soy la persona adecuada para acompañar a esos niños que Dios ha puesto en mi camino para que a su vez les guíe hasta su confirmación. A veces te sorprenden con preguntas que siempre contesto sinceramente y desde el corazón y te hacen replantearte el por qué a veces fracasamos en la transmisión de esa fe. La comunidad cristiana en general y la diaconal en particular. Porque si yo tengo tan clara la existencia de Dios en mi vida e intento vivir conforme a esa realidad, a mis propios hijos no les ha llegado todo el mensaje. Preparando la catequesis, suelo caer en la trampa fácil de hacer con los chicos, ahora tengo unos 16, actividades que les resulten entretenidas, que se lo pasen bien. La idea parece que es engancharles, que se acostumbren a ir a misa y que no lo dejen una vez confirmados. Así ese enganche pasa por hacer juegos, ver algún documental en la tele o incluso algún día llevarles al cine. Pero ellos me han dado lecciones que no termino de aprender del todo. En una de las convivencias con monaguillos que tuvimos, la actividad favorita de la niña que llevé fue cuando rezamos todos los niños en el suelo de rodillas. Habíamos hecho juegos, proyecciones, canciones y lo que más le gustó fue ponerse en el suelo de rodillas un momento de unos 15 minutos intensos de oración, con 8 años. Y la última vez que les llevé al cine quise demostrarles también que era cierto que una capilla de Burgos estaba abierta siempre, porque no se lo creían. Y allí fuimos a las 11 de la noche a rezar después del cine. Y les encantó ese momento. Les había explicado que cada hora una persona dedicaba su tiempo a acompañar al Santísimo allí expuesto, en silencio. 1 hora rezando. ¿Cómo vas a estar 1 hora rezando?, me decían ellos. Pues sí, les conté que las veces que había ido se me había hecho corta, que voy acordándome de todas las personas que quiero. Doy gracias a Dios por sus cosas buenas y le pido por sus dificultades. Después rezo un Padre Nuestro y un Ave María y siempre me faltan 1 hora para toda la gente de la que me estoy acordando y me tengo que quedar más rato. El caso es que allí estuvimos, rezaron como ellos quisieron y cuando después de unos minutos de silencio a una le entró la risa floja, pues nos tuvimos que marchar. Está bueno. Aunque me interesa especialmente transmitirles ese sentimiento mío de sentirme en casa, en mi sitio cuando estoy en la iglesia y que siempre se sientan en compañía de Dios, creo que los adultos patinamos cuando en vez de enseñar lo profundo, les entretenemos con banalidades que encontrarían en cualquier otro sitio. Con nuestros hijos precisamente nos puede pasar que como vivimos en un ambiente especialmente religioso, no les queremos agobiar y hemos dejado lo importante en último lugar. Lo digo por mí, porque contemplo esperanzada a muchos de vosotros, diáconos más jóvenes, y especialmente a los que conozco más, los hermanos de Burgos, David y Rosario, cuya transmisión de la fe a sus hijos es espectacular. Es verdad. A donde quiero ir a parar es que a recuperar la espiritualidad en general y en catequesis en particular será fundamental si lo que queremos es preservar lo que la hace única y diferente al resto de actividades. No sé si me he ido mucho, espero que no, el objetivo de esta charla, la vida espiritual del diácono y de la esposa. Me falta lo que me hace diferente del resto de esposas dentro de la comunidad cristiana. En una ocasión, hace apenas unos meses, una compañera de trabajo que sí que es católica practicante malinterpretó algo que le parecía que yo había hecho y me montó un follón tremendo a primera hora de la mañana. Yo no tenía mucha relación con ella y prácticamente no le había hablado de mi vida en absoluto. Pero las primeras palabras que utilizó para increparme fueron: ¡qué vergüenza! La mujer de un diácono. Bueno, menos mal que enseguida se aclaró todo y pude levantar aquella mancha de mi expediente de mujer de diácono. Pero me di cuenta que lo queramos o no, y lo hemos querido todas, las mujeres de los diáconos estamos un poco en un escaparate. Somos parte de su trabajo y podemos mejorar su labor o estropearla a veces.
Quizá alguna consiga mantenerse en terreno neutro, pero es complicado. Tenemos el ejemplo de la Virgen María y, como ella, guardamos muchas cosas en nuestro corazón. Como ha contado Enrique, en su primer destino tuvo muchos ratos malos y los míos viéndole no fueron mejores. Cuando tú conoces a tu marido y lo tienes porque lo es, por una persona preparada, capaz, dispuesta, y ves cómo malgastan su potencial y sus ánimos, te planteas qué negocio ha hecho con esto de ordenarse diácono permanente. Antes dábamos catequesis los dos en el pueblo, pasábamos el domingo estupendamente juntos, y ahora está en una parroquia bastante lejos, en la que pasa mucho tiempo, pero no hace gran cosa. La parroquia del pueblo se ha quedado coja sin él. Esta etapa fue especialmente difícil. Asumir el diaconado, explicarlo en tu entorno donde no es algo normal, y total, para nada. Para algo sí que fue. Fue verle un poco como a Job, cada día con una cosilla nueva y aguantando el tirón. No deja de ser cierto que en ocasiones solo queremos reivindicarnos. Que soy diácono permanente, me he preparado, puedo hacer un montón de cosas. Como esposas observadoras nos toca medir nuestras respuestas, unas veces animando, algunas frenando y siempre contiendo. Empatizando también con ese párroco que está al lado de tu marido, intentando que su relación sea la mejor, porque al fin él es el pastor, lo es en soledad, y ha renunciado a esa vida que sí tiene su diácono permanente, con su esposa y sus hijos. Sí, será trabajo, obligaciones, pero no hay nada igual. Esta también es una diferencia que muy a menudo se nos olvida a los diáconos y a las esposas. Porque nosotras, ¿qué somos? Probablemente una pequeña representación de esa legión de mujeres que sostienen la mayoría de las iglesias, hoy y siempre. Nosotras no hemos recibido el orden diaconal, ni aspiramos a ellos, al menos yo, porque eso sería otro debate. Pero sabemos bien lo que es el servicio a la Iglesia y al mundo. Y en eso podemos ayudar mucho a nuestros maridos y a los sacerdotes, me voy a permitir decirlo hoy. Nuestro servicio suele ser callado, fiel, comprometido, y generalmente nuestro reconocimiento escaso. ¿Dónde encontramos, pues, el aliciente? Si vosotros, diáconos o sacerdotes, cerráis un momento los ojos y pensáis 10 segundos en la gente que veis desde el presbiterio cuando celebráis, lo sabréis. El regimiento de mujeres que acuden o acudimos a misa normalmente, rellenamos nuestro corazón en la Eucaristía, en el silencio de una capilla o por la noche rezando. El aliciente es encontrarnos con el mismo Dios, recibiendo la comunión o lavando los manteles, rezando el rosario con otras pocas personas o acompañando a los niños como catequistas, preparando canciones con un coro o recogiendo el dinero de la cestilla. Y no es una fe a distinta escala, es la misma que nos une a todos, porque el sentimiento religioso que tenían nuestras abuelas no tiene por qué ser menos hondo que hoy el nuestro. Al contrario, nuestra espiritualidad ahora es, en ocasiones, demasiado discreta. En un mundo en el que se ignora cualquier tipo de trascendencia, los cristianos debiéramos ser mucho más visibles de lo que somos, como lo eran ellas. Y como ya no sé si he despejado alguna duda sobre el tema que nos ocupaba, ese cómo vivir y cómo vivimos la vida espiritual, o si por el contrario os he generado algún problema que no teníais, lo dejo en este punto, agradeciéndoos vuestra atención y dando por buena la propuesta de esta charla que al menos en mí ha conseguido que recapacite sobre mi propia vida espiritual. Muchas gracias. Eso es. A ver quién rompe el fuego. Si queréis comentar o preguntar alguna cosa. Por si os sirve y por si no sirve. Era yo un joven sacerdote
y había estado de todas formas 8 años de formador del seminario, en el seminario de Baeza 4 y en el seminario menor y en el seminario de Granada, que nos reunimos ahí todos los seminarios de Andalucía para ir a Cartuja, otros 4 de dirección espiritual. Pero ya el seminario se lo llevaron a Jaén, a mí me trasladaron también a Jaén y me dieron una parroquia pequeña que no tenía iglesia. Y claro, me tuve que dedicar a la gente, tenía que hacer el templo, pero se quedó para después y estuvimos apañándonos como podíamos. Y para tristeza mía, una vez que ya las cosas iban avanzando, dentro de esos dolores, pues un catequista pues se puso novio con una mormona y se hizo jefe de los mormones de Jaén. Había sido confirmado unos años antes, tenía muchas esperanzas en él y me quedé deseoso. Entonces fui a hablar con don Miguel Peinado, que era entonces el obispo de Jaén. ¿Qué te pasa, Juan? Pues estoy triste porque este muchacho se me ha ido. ¿Quién es? ¿Lo conozco? Digo, sí, lo confirmó usted hace unos años. Dice, ¿te ha confirmado? Digo, sí. Y me dio así, como, con esa mala manera que a veces dicen que tienen los granadinos, ¿no? Ya sabéis que dicen que el Señor pues, la hizo tan bellísima, perdonadlos de Granada, que después dijo, ahí tenéis a los granadinos. Se sacudió las manos. Bueno, pues don Miguel, que era un santo, pues tenía esa y me dijo, al Espíritu Santo le importa más que a ti, y quédate tú tranquilo. Oía a la madre decirme, la madre del muchacho decirme, mi hijo será sacerdote. Ha sido provincial de los carmelitas, y está trabajando ahora mismo como carmelita después de esos avatares y dificultades. Yo cuando oía a la madre decir, mi hijo es sacerdote, digo, sí, con una mormona a punto de casarse. Bueno, pues vino de por medio la mili, entonces él fue a la mili y los mismos capellanes de la mili le ayudaron al tomarse distancia y demás, ¿no? Y ha sido provincial de los carmelitas y sigue sirviendo como carmelita. Digo, pues se nos vale. Pero siguiendo a don Juan, a mí me pasó un caso con don Miguel Peinado, que había estado de párroco en la iglesia del Albaicín del Salvador, y yo daba catequesis a los gitanos del Albaicín en Granada. Me acuerdo que por avatares de la vida y por circunstancias, entonces yo me eduqué en La Salle y estuve en Granada 6 años estudiando. Pasó esos 6 años y él se enteró que yo estaba en Jaén. Llamó por teléfono, no sé cómo se enteraría del teléfono de mis padres en Jaén, y mi madre, toda preocupada, niño, que te ha llamado el obispo, ¿qué has hecho? Pero yo, madre, no he hecho nada. ¿Cómo que no? Te ha dicho que a las 10 de la mañana tienes que estar en el obispado. Y yo fui al obispado. Me recibe un sacerdote en la portería y me dice, ¿usted qué desea, caballero? Yo entonces tenía 23 o 24 años. Digo, pues no sé. Yo simplemente, Fernández, me ha llamado el obispo. Ah, sí, sube por la escalera. Y cuando subía por la escalera del obispado, que era una escalera regias muy grande, yo estaba temblando. Digo, ¿y para qué me llama este hombre? Total, que llamo a la puerta porque ponía despacho, señor obispo. Llamo a la puerta, pom, pom, pom. Y me dice, pasa, Clemente. Digo, ¿y de qué me conoce este hombre? Paso, siéntate. Y a él, por la mañana el sol le daba en la espalda, pero a mí me daban los ojos. Y yo estaba como ciego, no veía. Y me dice, Clemente, ¿no me conoces? Digo, pues no. Dice, ¿cómo que no me conoces? Yo soy Miguel Peinado, el Peinado, que párroco del Salvador en Granada. Y yo te he visto muchas veces cuando dabas catequesis a los gitanos en el Albaicín. Digo, ¿y usted lo han hecho obispo? Dije yo. Dice, sí, soy obispo. Bueno, vamos lo que vamos. Me dice, te llamo para decirte que pidas excedencia como funcionario del Estado. Yo he trabajado para el Ministerio de la Gobernación, Ministerio del Interior. Pidas excedencia y te vengas aquí al seminario a estudiar para sacerdote. Le digo, pues mire usted, don Miguel, lo siento muchísimo. ¿Por qué? Digo, porque tengo
el piso comprado en Alcobendas. Tengo las invitaciones para casarme el día 30 de julio de 1973. Ya ha llovido, 46 años llevo casado. Dice, no, pero es que Dios te llama. Digo, yo qué sé si me llama. Y me dice, sí, Dios te llama, Clemente, que te conozco cuando iba por ahí, el Albaicín. Digo, pues mire usted, pues yo tendré que mentirle a mi novia. Tendré que decirle que voy a estar una semana fuera haciendo práctica de lo que sea en el Ministerio del Interior. Y así me vine a Madrid, a Pozuelo de Alarcón. Hice ejercicio durante 7 días, eso sí que eran ejercicios. Y me dice el padre Ricard, que era catalán, no, yo Clemente no te veo como sacerdote, sino como casado. Vuélvete, y se lo dice al obispo. Me vuelvo ahí a hablar con el obispo, don Miguel Peinado, y me dice, ¿qué te ha dicho el director espiritual? Digo, no, que yo me case. Digo, ¿cómo? ¿Que te casas? Digo, sí, con toda tranquilidad. Dame el teléfono. Habla con él y dice, ¿se ha equivocado usted? Y le colgó, porque tenía mucho genio don Miguel Peinado. Y le colgó. Yo me casé, he tenido 4 hijos y un montón de nietos. Y aquí me tenéis como diácono. Muchas gracias. Bueno, pareja, cuando entrábamos por aquella puerta, os preguntaba, ¿estáis preparados? ¿Estáis tranquilos? Me decís que no sabíais qué ibais a decir, porque os habían pisado todo lo que pensabais. Pues mira, yo os puedo decir lo siguiente, a título personal, no sé lo que pensarán los demás. A mí me habéis dado una gran lección esta tarde, por vuestra forma de vida, por cómo llevas tu diaconado y tú cómo le estás acompañando. Y creo que eso es, en realidad, como tenemos que vivir nuestro diaconado. En pareja, en unidad y siempre en oración, ambos juntos, siempre que se pueda. Muchas gracias por vuestro testimonio. Última intervención. Bien, muchísimas gracias por vuestra intervención, por vuestro testimonio. Yo solo quería decir una palabra sobre lo que habéis comentado sobre los hijos. Claro, muchos de nosotros que estamos aquí, estamos casados, tenemos hijos, les hemos intentado transmitir la fe y nuestra vivencia de la fe, y cada uno lo ha recibido a su modo y a veces de forma distinta como nosotros hubiéramos querido, ¿no? Yo solo querría decir ahora aquí en público que ya lo sabemos, ¿no? Pero que hemos de tener mucha confianza en el Señor y seguir orando siempre y siempre por nuestros hijos, para que el Señor les llene de su gracia, sea cual sea pues su pensamiento, su forma de vida, etcétera, ¿no? A veces es duro porque los ves alejados de como tú querrías que estuviesen, pero hemos de tener mucha confianza en el Señor, que nos quiere muchísimo a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias de todo corazón.